¿Qué pasó con el proyecto Patas? ¿Dónde está el proyecto Patas? ¿Por qué no subís hace un año? ¿Qué pasó? De verdad, ¿qué pasó? En diciembre fue el último devlog que subiste. Flaco, subí un devlog del proyecto Patas, por favor. Exactamente es así como mi cerebro está día a día diciéndome: Romita, tenés que subir un video, van a pensar que abandonaste el proyecto, van a pensar que ya está, te olvidaste de YouTube. Y un poco tienen razón, o sea, no lo abandoné, pero es muy normal, porque la única forma que ustedes ven si yo estoy avanzando con el proyecto es por YouTube. Si no estoy subiendo ningún video, puede quizás significar que lo abandoné. Por suerte, déjame decirte que no lo abandoné. Estoy haciendo muchísimas cosas, demasiadas cosas. Si estás mirando este video pensando quién es este tipo, qué es el proyecto Patas, no entiendo nada, quédate tranqui porque te voy a explicar en un minuto. Estoy seguro que si estás mirando este video es porque te gustan los videojuegos o desarrollás videojuegos. Y si no es ninguna de esas dos, posiblemente seas mi madre, así que hola ma, ¿cómo estás? Muy resumidamente, hace casi 4 años empecé a desarrollar un videojuego por mi cuenta, completamente solo. Y fui subiendo videos desde ese momento a YouTube contando cómo fue el desarrollo. Y la verdad es que el último video fue hace casi un año. Desde diciembre del año pasado es una locura la cantidad de cosas que hice. Así que lo que pensé en hacer ahora son devlogs más pequeños. Los mini devlogs del proyecto Patas. O los mini devlogs de Notemads. Mini devlogs de Notemads. Vamos a empezar a usar el nombre Notemads. Entre vos y yo va a seguir siendo Proyecto Patas, pero está bueno también ir poniéndole el nombre, Notemads. Al principio quería cambiarlo, pero yo creo que ya está. Yo creo que es muy tarde para cambiar el nombre. Este video es para básicamente dar señales de vida, para contarte que el proyecto sigue en pie y está muy avanzado. De hecho, tengo una fecha de lanzamiento. Ok, quizás no tengo una fecha exacta, pero sé cuándo lo voy a lanzar. Va a ser el año que viene. El año que viene, a fin de año. Sí, escuchaste bien. A fin de año del 2025, finalmente voy a lanzar el proyecto Patas. La versión que voy a lanzar va a ser una versión Early Access, o sea, una versión con acceso anticipado. No va a tener todas las locuras que quiero agregar porque si no sería imposible. Recordá que estoy yo solo trabajando en el proyecto y es muy complicado. Es muy complicado hacer todo. Bueno, pero ¿qué pasó este año? Contame un poco, Romita, dame data. Así que hablemos un poco de Notemads. ¿Qué es lo que va a pasar cuando salga? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué vas a poder hacer? En videos anteriores conté un poco de que el juego es un mundo abierto, pero que también consiste como en islas. Esto me da la facilidad de poder hacer como pequeños mundos abiertos y poder avanzar mucho más rápido siendo una sola persona. Para la fecha de salida, en el Early Access, posiblemente apunte a hacer solo una isla. Va a ser solamente una isla, pero la idea es hacerlo lo más pulido posible, que estén todas las cosas, que digamos te enseñen a jugar al juego y tengas un poquito también de sandbox y avances un poco en la historia. Todas esas son cosas que ya de hecho las estuve haciendo en estos días. O sea que ya existe la primera isla del juego, ya existen las primeras quests del juego. Hay muchísimas cosas hechas. Todavía falta, pero hay muchísimas cosas hechas. De hecho hay mucha gente jugando actualmente. Hay Patreons que ya lo pueden jugar. De hecho, si querés jugar, podés sumarte al Patreon y podés jugar. Y estoy sorprendido porque están jugando muchísimas horas. Hay gente que jugó más de 10 horas. O sea, yo no lo puedo creer. O sea, realmente les gustó. Y eso me motiva a seguir avanzando y a seguir dándole duro al juego porque sé que va a funcionar, no sé. Al menos a mí me está gustando cómo está quedando y estoy haciendo muchos cambios que me están encantando. Volviendo al punto de la salida, la idea es lanzarlo a fines del 2025, como estaba diciendo. Y bueno, pero ¿qué es lo que falta? Porque parece como que tengo todo hecho, pero no. Faltan varias cosas, pero estoy muy avanzado. Lo principal, pero lo más grande que falta, además de algunas mecánicas, no principales, sino pulir un poco algunas mecánicas, hacer algunos cambios en algunos sistemas para que sean un poquito más fluidos. Más que nada falta eso, no falta algo muy gigante de cambiar. El sistema principal, que es el de la construcción arriba de la bestia, que es una de las cosas más claves del juego, estoy muy contento porque durante este año lo mejoré muchísimo y está muy bueno como está quedando y está funcionando súper bien. Eso con el respecto a la programación, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sabemos que hay que cambiar? Exactamente, las manos del jugador. Bueno, las manos, los modelos, un montón de modelos hay que hacer. Así que por suerte empecé a trabajar con alguien. Un artista está haciendo todos los modelos que voy a necesitar. Quizás al principio en el Early Access no cambie todos porque puede que no llegue a terminar para esa fecha, pero la idea es poder terminar. Yo estoy motivado, ya ver los primeros modelos que se empezaron a hacer me motivó, y cuando los empiece a agregar al juego y empiece a cambiar la parte visual, el juego va a cambiar muchísimo.
Y además de eso, lo que tengo que cambiar es toda la parte de la interfaz. La parte gráfica, como podemos ver, es súper básica. La hice yo. No esperes mucho, es funcional, digamos que me sirve para prototipar, me sirve para avanzar, pero igualmente voy a tener que cambiar todo esto. Eso me va a llevar bastante trabajo porque primero tengo que contratar a un artista que haga el arte y después yo lo tengo que pasar a Unreal, tengo que adaptar toda la parte de interfaz. Algo que quería contarte también es que este año fui al Indie Dev Day, también fui el año pasado, y este año también estuvo muy bueno. Es un evento de videojuegos que ocurre en Barcelona, y van un montón de juegos indie, van un montón de estudios, por lo general son de España, pero ya está creciendo muchísimo. Día 1 del Indie Dev Day, estamos acá esperando la electricidad, porque no hay electricidad. Y la verdad que estoy súper contento con cómo salió porque la gente se sentaba a probar el juego y le enganchaba. También es un juego que es muy difícil de probar en tan solo 10-20 minutos. Entonces había preparado una especie de demo o algo así para que la gente pueda probar un poco las mecánicas. También lo que me sorprendió mucho es que tenía una pantalla con el tráiler, un tráiler del juego el tráiler que está en Steam, que es del 2022. Que está súper desactualizado, pero la gente lo veía y se enganchaba, se quedaba mirando el tráiler. Y eso la verdad que me motivó un montón porque es un tráiler que hice muy rápidamente, no lo preparé. Y son assets que los puse, bueno, ya los assets que estás viendo ahora en este momento. Así que imagino que cuando tenga los assets finales va a tener un poco más de personalidad y va a llamar un poco aún más la atención. Y eso me motiva muchísimo, no sé, creo que estoy yendo por el buen camino. Nada, quería hacer este video para contarte todo esto, que hay un montón de cosas para mostrar, pero lentamente lo voy a ir haciendo. Lo que me pasa últimamente es que me cuesta muchísimo sentarme a escribir un guión con un montón de cosas que hice, así que lo que decidí es hacer lo que estaba contando antes, los mini devlogs. Hace unos días ya subí el primero y la idea es subir en los próximos días y bueno, subir aún más a medida que vaya avanzando con las funcionalidades. De esa forma no tengo que esperar un montón de meses para preparar un super devlog. Además, lo que pasaba generalmente es que, por ejemplo, mostraba una funcionalidad que era súper interesante, pero como intentaba apurar para que entre todo en el mismo video, terminaba explicándolo muy rápido. Y quizás habían cosas que me hubiese gustado contar y lo termino borrando. Bueno, y eso era todo lo que quería contarles, pero ahora necesito que ustedes me digan si tienen alguna pregunta sobre el proyecto, déjenla en la caja de comentarios que voy a estar contestando todos los comentarios, incluso el tuyo, mamá. Que recuerden agregar el juego a su lista de deseados, eso es súper importante al momento del lanzamiento. Y si quieren probarlo ya mismo, como dije antes, pueden ir a Patreon ya mismo y hay uno de los tiers donde ya consiguen una key del juego para cuando salga, además de probar la pre-alpha. Y tengo una meta, quiero que podamos juntar 50.000 wishlists antes de salir al mercado. Es una cosa muy complicada de lograr, pero estaría buenísimo lograrlo. Así que si lo agregas a la wishlist, estás ayudándome a llegar a esa meta. Estamos un poquito más de las 10.000, que en mi opinión es un montón, así que te agradezco muchísimo si ya lo agregaste. Y nada, nos vemos en el próximo mini devlog o lo que pase, no sé.